Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Ucrania y Rusia concretaron un sorpresivo intercambio de prisioneros, liberando a más de 300 combatientes por lado. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la propuesta de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de cara a la próxima cumbre de la Alianza que se celebrará en junio. El canciller alemán Friedrich Merz anunció que Ucrania podrá emplear armamento alemán para atacar objetivos militares dentro de Rusia. Francia y Vietnam consolidaron una nueva etapa de cooperación bilateral con la firma de acuerdos en sectores clave como defensa, energía, tecnología espacial y salud durante la visita del presidente Emmanuel Macron a Hanoi. Pese a un brutal ataque ruso que dejó 12 muertos en Ucrania, Moscú y Kiev concretaron un sorpresivo intercambio de prisioneros, liberando a más de 300 combatientes por lado, como parte de un acuerdo alcanzado en Estambul. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó la ofensiva rusa y criticó duramente a Vladimir Putin. Pese a un devastador ataque aéreo ruso contra Ucrania que dejó al menos 12 muertos, incluyendo 3 menores, Moscú y Kiev realizaron un sorpresivo intercambio de prisioneros. Más de 300 combatientes de cada lado fueron liberados en lo que representa la última etapa de un acuerdo alcanzado a inicios de mayo en Estambul, con el objetivo de intercambiar un total de 1.000 prisioneros por bando. La ofensiva rusa con 69 misiles y 298 drones dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos. Según las autoridades ucranianas, entre las víctimas mortales había 3 niños. A su vez, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la misma jornada fueron derribados 110 drones ucranianos. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza. No estoy nada contento con lo que está haciendo. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos le pasó, declaró en el aeropuerto de Morristown en Nueva Jersey. Luego, a través de Truth Social, fue más tajante. Se ha vuelto absolutamente loco. Sin embargo, también criticó duramente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Todo lo que dice causa problemas. No me gusta y más le vale parar. Según Trump, esta es una guerra de Zelensky, Putin y Biden, y él solo intenta apagar los fuegos grandes y feos causados por la incompetencia y el odio. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la propuesta de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de cara a la próxima cumbre de la Alianza que se celebrará en junio en La Haya. Impulsada por Estados Unidos, la iniciativa busca reforzar la preparación militar del bloque ante un escenario internacional cada vez más volátil. Según Rutte, alcanzar ese objetivo haría que la OTAN sea más fuerte, más justa y más letal. La propuesta estadounidense contempla que el 3,5% se destine directamente a gasto militar y el 1,5% a infraestructura y apoyo estratégico. Aunque Rutte no entró en detalles, sí defendió que el gasto en defensa dura debería estar por encima del 3%, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, el terrorismo global y el acercamiento entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. En su intervención, el líder neerlandés advirtió contra la pasividad y subrayó la necesidad de actuar con rapidez para fortalecer la disuasión militar. La paz fracasa cuando ignoramos las amenazas, afirmó, alineándose con la postura de Estados Unidos y, en particular, con las demandas expresadas por Donald Trump, quien condicionó el compromiso de defensa a una mayor inversión de los aliados. En la actualidad, solo 23 de los 32 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cumplen el actual objetivo del 2% del PIB. La propuesta de llevarlo al 5% genera escepticismo, pero poco a poco está ganando terreno. El canciller alemán Friedrich Merz anunció que Ucrania podrá emplear armamento alemán para atacar objetivos militares dentro de Rusia. Esta decisión marca un giro importante en la política exterior de Berlín. Merz afirmó que Kiev tiene derecho a defenderse más allá de sus fronteras ante los continuos ataques rusos. El canciller alemán Friedrich Merz anunció que Ucrania podrá utilizar armamento de fabricación alemana para atacar objetivos militares dentro del territorio ruso. La medida alinea a Berlín con Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que ya habían autorizado ese tipo de operaciones a finales del 2024.
Ucrania tiene derecho a defenderse también más allá de su frontera, incluyendo blancos militares en Rusia, declaró Merz durante una intervención en el Foro Europeo organizado por la cadena pública WDR. El canciller subrayó que ya no habrá restricciones de alcance para las armas entregadas, lo que calificó como un cambio cualitativo en la política alemana hacia el conflicto. La decisión marca un giro respecto a la línea adoptada por su antecesor, Olaf Scholz, quien se resistía a este paso por temor a una escalada bélica. Merz justificó el cambio argumentando que Moscú ha lanzado ataques sistemáticos contra infraestructuras civiles en Ucrania, incluidas escuelas y hospitales, por lo que Kiev debe poder responder de forma proporcional, aunque, aclaró, sin recurrir a tácticas similares. Sin embargo, Merz no confirmó si Alemania enviará finalmente los misiles de largo alcance Taurus, una decisión aún en discusión. También remarcó que su gobierno mantendrá la discreción sobre los detalles de los envíos militares para evitar que Rusia pueda anticipar movimientos. Con este giro, Berlín refuerza su compromiso con la defensa ucraniana y asume un papel más firme en el escenario europeo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a la comunidad internacional mostrar firmeza tras el último ataque aéreo lanzado por Rusia, que dejó al menos 12 muertos, incluyendo varios niños. En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Zelensky insistió en que sin una presión fuerte sobre Moscú, la violencia no se detendrá. Zelensky destacó la importancia de la determinación de Estados Unidos, Europa y todos los países que buscan la paz para hacer frente a Rusia. El mundo conoce las debilidades de la economía rusa y las sanciones pueden ser un arma efectiva para frenar esta agresión, afirmó. El mandatario recalcó que la guerra solo puede detenerse con la fuerza necesaria para presionar al Kremlin a cesar las hostilidades. El líder ucraniano también urgió a que Vladimir Putin deje de pensar en ataques militares y ponga fin al conflicto. Criticó el silencio de algunas potencias internacionales al considerar que esta inacción solo incentiva al presidente ruso a continuar con los bombardeos. Según Zelensky, la ofensiva rusa involucró el lanzamiento de cerca de 300 drones, en su mayoría de fabricación iraní, y casi 70 misiles, muchos de los cuales fueron interceptados por las defensas ucranianas. Finalmente, Zelensky calificó los bombardeos como ataques intencionales contra ciudades y zonas civiles, incluyendo una residencia universitaria en Kiev y centros industriales. Lamentó las pérdidas humanas, especialmente de menores, y pidió que estos hechos sirvan de motivo para imponer nuevas sanciones que castiguen a Rusia por su agresión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender temporalmente los aranceles del 50% sobre las importaciones europeas que debían aplicarse desde el 1 de junio. La medida, resultado de una llamada entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, concede una prórroga hasta el 9 de julio para retomar las negociaciones. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia por parte de la Casa Blanca para rediseñar las relaciones comerciales transatlánticas bajo un modelo de aranceles recíprocos. Washington sostiene que la Unión Europea impone una serie de barreras arancelarias y no arancelarias que perjudican de forma sistemática a los productos estadounidenses, como subsidios, cuotas agrícolas y regulaciones técnicas. La Unión Europea ha insistido en que su sistema comercial no busca perjudicar a terceros, sino preservar estándares y competitividad. Sin embargo, la presión estadounidense por aplicar un sistema de reciprocidad ha obligado a Bruselas a revisar su estrategia. Con esta prórroga se abre una ventana de oportunidad para recomponer el diálogo y evitar un conflicto comercial mayor. Trump calificó la extensión como un privilegio, en un gesto que, si bien busca mantener presión sobre Bruselas, también reduce momentáneamente la tensión entre ambas potencias económicas. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día.
Regresamos en Europa al Día para contarles que Francia y Vietnam consolidaron una nueva etapa de cooperación bilateral con la firma de acuerdos en sectores clave como defensa, energía, tecnología espacial y salud durante la visita del presidente Emmanuel Macron a Hanoi. Este acercamiento busca reforzar la presencia europea en Asia, promover la diversificación de alianzas estratégicas y contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico. Francia y Vietnam sellaron una serie de acuerdos en sectores estratégicos como aviación, defensa, energía nuclear, tecnología espacial y desarrollo de vacunas en el marco de la visita oficial del presidente Emmanuel Macron a Hanoi. Uno de los anuncios más destacados fue la adquisición de 20 aviones Airbus por parte de la aerolínea Vietjet, lo que consolida el posicionamiento de la industria europea en el competitivo mercado aéreo del sudeste asiático. Se trata de la primera visita de un mandatario francés a Vietnam en casi 10 años y responde al objetivo de reforzar la influencia europea en Asia en medio de crecientes tensiones geopolíticas y ajustes en las cadenas de comercio global. Vietnam, bajo presión de Estados Unidos para equilibrar su balanza comercial, se ha comprometido a comprar hasta 250 aviones Boeing, una decisión que ha generado inquietud en Bruselas. Sin embargo, los nuevos acuerdos con Airbus, que ya es el principal proveedor de aeronaves en el país, y con su filial Airbus Defence, en el suministro de satélites de observación, permiten a Europa mantener una posición relevante en una región clave. Fuentes diplomáticas europeas han recordado a Vietnam la importancia de preservar su vínculo con la Unión Europea. Es uno de sus principales socios económicos y mantiene un tratado de libre comercio en vigor. El paquete firmado también contempla cooperación militar en ciberseguridad y en la lucha contra el terrorismo. Durante la visita, Macron remarcó la necesidad de proteger la libertad de navegación en el mar de China Meridional, en clara referencia a las disputas con Pekín. Este acercamiento refuerza la estrategia europea de diversificar alianzas y contrarrestar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Nicus Ordan asumió la presidencia de Rumanía en medio de un complejo contexto político tras meses de inestabilidad. Su investidura marca el inicio de una etapa de relativa calma institucional, luego de que las elecciones previas fueran anuladas por irregularidades y sospechas de interferencias extranjeras. Su triunfo representa un giro hacia posiciones proeuropeas y tecnocráticas frente al discurso nacionalista de su rival, Jorge Simón. No obstante, la posición contra Rusia y pro-occidental se mantiene clara. La ceremonia se realizó en una sesión conjunta del Parlamento rumano, donde Dan firmó el juramento constitucional y en su primer discurso como jefe de Estado prometió combatir la crisis económica, promover reformas estructurales y mantener una presidencia conectada con la ciudadanía. De perfil liberal y tecnócrata, Dan ha centrado su agenda en la lucha contra la corrupción, la digitalización de la administración pública y el fortalecimiento institucional. Su visión refuerza los lazos de Bucarest con Bruselas y mantiene el apoyo firme a Ucrania, alineando a Rumanía con la estrategia occidental en la región. A nivel regional, su victoria refuerza el bloque pro-Bruselas en Europa del Este como frontera exterior de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Rumanía cobra un papel geopolítico estratégico frente a las amenazas de desestabilización por parte de Rusia. Una investigación del diario El Mundo reveló que el apagón del 28 de abril en España coincidió con una drástica reducción de centrales térmicas operativas por parte de Red Eléctrica. La medida, que priorizó fuentes renovables menos estables, habría debilitado la red justo cuando aumentaba la demanda. Aunque Red Eléctrica descarta fallos propios, crecen las tensiones con las eléctricas y se anticipan consecuencias legales y financieras. Una investigación del diario El Mundo reveló que Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico en España, dependiente del grupo Redeia y el gobierno, redujo significativamente el número de centrales térmicas activas el pasado 28 de abril, fecha en la que el país experimentó uno de los apagones más graves de los últimos años. Según el medio, esta decisión limitó de forma drástica la capacidad de respuesta de la red ante un aumento de la demanda.
El domingo 27, el sistema contaba con 20 plantas de respaldo, 16 de ciclo combinado y 4 nucleares. Pero para el lunes 28 solo se mantuvieron operativas 10, coincidiendo con el reinicio de actividades laborales. En las horas clave, apenas 6 centrales de gas estuvieron funcionando, un nivel muy inferior al habitual. Esta reducción coincidió con un aumento de producción solar, que si bien resulta más económica, es menos estable. De acuerdo con el informe, la falta de generación eléctrica síncrona, la que proviene de centrales térmicas y nucleares, habría comprometido el equilibrio de la red, facilitando el colapso. No obstante, Redeia rechaza esa versión y responsabiliza a las eléctricas por no haber mantenido los márgenes de tensión requeridos. Las compañías afectadas ya han expresado su rechazo a las acusaciones y están preparando sus argumentos legales ante posibles procesos judiciales. En paralelo, Moody's recortó la perspectiva crediticia de Redeia y alertó sobre un alto riesgo de litigios, advirtiendo que las aseguradoras podrían no cubrir todos los costos generados por el incidente. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en un reciente pronunciamiento que el gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de destruir la credibilidad de las instituciones españolas y de dividir a la población. Tenemos la obligación política de reconstruir lo que Sánchez ha destruido. Los valores y la palabra, la igualdad de los españoles, la credibilidad de las instituciones, la cultura del mérito y del esfuerzo, las cuentas públicas, la economía de las familias y la dignidad de la política. Este gobierno se ha convertido en el principal problema de España. Nosotros vamos a solucionar los problemas que no ha atendido y también los que ha generado. Y lo vamos a hacer con 3 palabras: auditoría, impuestos y reformas. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.